Hola amigos de Hogar TV, somos Caro y Jenny, somos de la Suculentería, un proyecto que busca acercar a las personas a las plantas de diferentes maneras y hoy les vamos a enseñar cómo cuidar sus planticas, les vamos a enseñar tips de cuidados básicos y qué necesitan para estar así siempre lindas. Entonces, una de las cosas que necesitan es la luz. La luz solar es súper importante para las plantas porque la necesitan para hacer la fotosíntesis y la fotosíntesis es el proceso por el cual ellas fabrican su propio alimento. Entonces, no todas las plantas requieren la misma cantidad de luz. Hay unas plantas que son más de sombra y hay otras plantas que requieren luz indirecta y hay otras plantas que requieren luz directa. Esto va a depender de dónde ponemos nuestras plantas en nuestra casa y es muy importante que vayamos, digamos, mirando cómo se van comportando las plantas en nuestra casa. Otra parte muy importante de tener nuestras plantas sanas es la tierra, es el sustrato. Es toda la parte, digamos, de la raíz. Entonces, como las plantas no tienen boca, ellas comen por las raíces y es muy importante que esta tierra esté, digamos, llena de nutrientes. De ahí es donde ella va a sacar los nutrientes para tener y hacer todos sus procesos internos. ¿Qué debe tener un buen sustrato? Pues debe ser aireado, ¿cierto? No debe de pronto ser apelmazado, de pronto que tú lo cojas y quede así un huevo de tierra, ¿listo? Porque debe tener espacio la planta para hacer crecer sus raíces, ¿cierto? Debe entrar el agua hasta la raíz y debe tener aire también, ¿vale? Bueno, otro factor súper importante es el riego, es el agua. El agua es la manera como nutrimos nuestra planta, entonces Caro les estaba hablando un poco de la tierra. Cuando la tierra entra en contacto con el agua, entonces cada vez que regamos nuestra plantica, estamos despertando como todos estos nutrientes que tiene la tierra. El riego siempre va a depender del tipo de planta que tengamos, va a depender de dónde la tengamos en nuestras casas, porque por ejemplo si la planta está muy cerca a la luz, entonces la tierra se va a secar mucho más rápido, entonces va a requerir una frecuencia de riego mucho mayor. Si la tenemos en un sitio donde no reciba mucha luz, entonces la tierra se va a secar pues mucho más despacio, entonces vamos a tener que hacer un riego pues mucho más frecuente. Mucho menos frecuente. Entonces todo va a depender de dónde pongamos nuestras planticas. Por ejemplo, si la ponemos muy cerca a una ventana donde reciba mucha luz o si está por ejemplo afuera en un balcón o en una terraza, pues la tierra se nos va a secar mucho más rápido, nos vamos a dar cuenta que está seca, eso quiere decir que está como café clara, mucho más rápido, entonces vamos a tener que hacer un riego más frecuente. Si por el contrario tenemos una planta que está dentro de nuestras casas, donde está más o menos en sombra, en nuestra sala, pues la tierra se va a secar mucho más despacio, ¿cierto? Entonces va a estar así como húmeda, como oscura por mucho más tiempo, entonces el riego va a tener que ser menos frecuente. El riego es otro factor súper importante al momento de cuidar nuestras plantas. Como les decía Caro, es súper importante que tengamos un sustrato lleno de abono, de vitaminas que nos puedan enriquecer y poner bonitas nuestras planticas. Entonces, cada vez que regamos, cada vez que la raíz de nuestras plantas entra en contacto con el agua, se desprenden todos esos minerales y todas esas vitaminas que le hemos colocado. La frecuencia de riego va a depender del tipo de planta que tengamos, de dónde la tenemos ubicada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una planta afuera de nuestras casas, en el jardín o en un balcón o en una terraza, nos vamos a dar cuenta que la tierra se va a secar mucho más rápido porque el sol la va a secar mucho más rápido. Entonces vamos a ver que está como color café claro. En este caso el riego va a tener que ser mucho más frecuente. Si por el contrario tenemos una planta que está dentro de nuestras casas, en nuestra sala, pues la tierra, como no está recibiendo mucha luz directa, la tierra se va a secar mucho más despacio, entonces el riego va a tener que ser mucho menos frecuente. Y no importa el tipo de planta y no importa si eres un experto o no, es muy importante solo mirar si la tierra está seca. Entonces no vamos a regar otra vez nuestras plantas si la tierra está húmeda. Eso puede que pudra las raíces, eso es muy importante, ¿vale? Es mejor a veces pecar de pronto por no regar que por regar demasiado. Salvar una planta de la pudrición es más difícil que salvar una planta, digamos, de simplemente hidratarla de nuevo. Otro factor a tener en cuenta súper importante con el riego es que nuestras materas deben tener un buen drenaje, deben tener un buen huequito por debajo
porque de lo contrario también eso va a favorecer que se pudran las raíces. También si les tenemos un platico, tenemos que estarles desocupando el agua que se va posando. En esta ocasión les trajimos un helecho nido y una peperomia, que son plantas de interior. ¿Qué quiere decir plantas de interior? Pues que son de sol indirecto, ¿vale? Ellas no resisten sol directo, les puede quemar sus hojas y vamos a sembrar una. Entonces, esta, como decía Caro, que es de luz indirecta, la podemos colocar dentro de nuestra casa, más o menos a 1 metro, metro y medio de distancia de la ventana. Bueno, entonces vamos a enseñarles cómo sembrar una plantica de estas. Esta peperomia, la conocen como peperomia de espejito. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a espichar la matera para aflojar un poco la tierra y vamos a inclinarla para que salga toda la planta. A nosotros nos gusta quitarle un poquitico la tierra con la que viene del vivero, con eso nos damos cuenta un poco del estado y la salud de la raíz, que es súper importante para saber pues cómo está la planta en general. Acá nos damos cuenta pues que la planta está bien. Le quitamos un poquito el exceso de tierra y la ponemos en la nueva matera que la vayamos a colocar. Esta matera yo ya le había colocado un poquitico de tierra antes y como saben lo más importante es que sea una tierra buena, que sea una tierra fluida, que sea una tierra ligera. ¿Me ayudas ahí? Sí. Y colocamos la tierra restante alrededor de la plantica. Es muy importante recordar que la tierra es el anclaje de la planta, es decir, si no queda, digamos, bien sembrada y bien agarradita, la planta pues no va a poder enraizar muy bien. Otra cosa es que tampoco debemos espichar mucho la tierra o dedicarnos a apelmazar la tierra, porque lo que habíamos dicho es que debemos tener ligereza en el sustrato. ¿Cómo quedó ahí? Entonces, esta peperomia, ¿cómo la vamos a cuidar? La ponemos dentro de nuestras casas, que reciba luz indirecta, como les había dicho Caro, y la vamos a regar 1 o 2 veces a la semana o cuando veamos que la tierra está seca. Algo muy importante también con las plantas son las plagas, que seguro les ha pasado y han tenido plagas en sus planticas, tanto si tienen jardín afuera como si tienen plantas adentro. Entonces vamos a hablar un poco de las principales plagas. Las plagas, sí, vamos a ver, la razón principal mayormente es por la humedad. Entonces, ¿qué pasa? No estamos dejando secar bien la tierra, ¿cierto? De pronto está en un lugar en donde no hay corrientes de aire, ¿cierto? Está en un lugar de la casa en donde realmente no pasa ni el aire. Y es muy importante que nuestras plantas reciban aire. Nunca hablamos del aire cuando estamos hablando de plantas, pero es un factor muy, muy importante para la salud de ellas, ¿vale? ¿Qué tipos de plaga hay? Bueno, la palomilla es una de las que más nos afecta. ¿Y cómo la reconocemos? Cuando nosotros movemos nuestra planta, sale a volar un mosquito blanco. La conocemos también como mosca blanca. La cochinilla es otra plaga, que es un insecto también diminuto, color blanco y que tiene como pelitos. Y ella la reconocemos porque muchas veces está en el embés de las hojas y cuando se va moviendo va dejando como una pelucita y una telita blanca que va debilitando la planta lentamente. Y esto es muy importante eso que estás diciendo porque las plagas se propagan muy fácil. Entonces nuestra planta afectada debemos ponerla en cuarentena, ponerla en un lugar donde le entre aire, donde le llegue el sol y el sol toque la tierra para que el agua se evapore. ¿Listo? Sobre todo vamos a empezar a fumigar y es muy importante la constancia. La constancia cuando hacemos, digamos, nuestros propios insecticidas y nuestros propios remedios caseros. Entonces, sí, lo importante es que fumiguemos. ¿Cómo podemos fumigar o con qué podemos fumigar? Hay muchos remedios caseros que ustedes pueden preparar con ajo, con ají. Ustedes buscan en YouTube y hay muchas recetas. Nosotros en nuestro canal de Instagram también tenemos varias recetas de estos insecticidas. O si no, pueden comprar un insecticida en un vivero de confianza. Lo importante es que fumiguen, lo importante es que sigan las instrucciones de cada uno porque cada uno es diferente. Ojalá que sea un insecticida natural porque pues es mucho más noble con la planta. Y lo importante de todo esto
es que sepamos que si nos da una plaga, no es que la planta se vaya a morir, no es que estemos haciendo las cosas mal, simplemente es una señal de alerta. La planta no se va a morir si nosotros le tenemos un buen sustrato, si le tenemos de pronto todas las condiciones para que tenga una buena salud, entonces simplemente va a ser una enfermedad y va a pasar. Otro de los factores a tener en cuenta es que no nos podemos olvidar que las plantas son seres vivos y como tales las plantas reaccionan a toda esa vibración que hay en el ambiente. Entonces el amor es el componente más importante, sí el riego, sí el sustrato, sí la luz, pero el amor que le damos a nuestras planticas, seguro ustedes les hablan o les cantan o han visto gente que lo hace, ellas reaccionan a toda esa vibración. Bueno, amigos de Hogar TV, muchas gracias por acompañarnos. Pueden revisar nuestros canales de Instagram, Facebook y YouTube como La Suculentería Bogotá. Somos Carolina y Jenny, esperamos que les haya gustado. Recuerden que tenemos escuela de botánica, dictamos talleres desde plantas para principiantes, bonsáis, orquídeas y todo lo que se nos ocurra con plantas. Esperamos que estos consejos les hayan servido.